gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente cuestión. Asunto número 10. Interpelación del diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, a la consejera de Hacienda y Sector Público, sobre política en materia de gestión del sector público y, más en concreto, sobre las medidas para la realización y, en su caso, reestructuración del sector público autonómico. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, iniciamos esta interpelación, o sea, una exigencia de explicaciones sobre un asunto para nosotros políticamente capital. Lo voy a formular en términos de pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos políticos en materia de gestión del sector público autonómico? Y venimos ahora precisamente de una discusión sobre una de las empresas dentro de este grupo. Mire, consejera, si mira uno hacia la administración pública en esta comunidad autónoma, se encuentra con una galaxia llena de planetas y de estrellas, porque tenemos órganos centrales, órganos desconcentrados, órganos de asesoramiento y apoyo, consejerías, entidades y entes, institutos, consejos, consorcios, servicios, empresas públicas, sociedades, fundaciones, organismos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, toda una galaxia, incluso al modo pitagórico, si se me permite la licencia filosófica, hasta con una orquesta, es decir, que hay una especie de armonía musical en todo ello. Quiero enmarcar el objeto de mi pregunta porque lo considero una pregunta, en fin, de política amplia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos con todo esto? Si me permite continuar con el símil cosmológico, aquí en España, en los años 80, hubo una especie de Big Bang autonómico. Una especie como de gran explosión en donde surgieron fuerzas que afectaron a la administración, seguramente con absoluto fundamento, fuerzas centrífugas que tienen un cierto paralelismo con el universo sideral. Se produjo una explosión de la administración central, de la administración que provenía de la época de Franco, y empezaron a surgir múltiples planetas. Se invocó siempre un concepto fuerza para esto, que fue el concepto de autonomía, al cual yo le tengo un gran respeto, darse normas a uno mismo, pero no sé si convendrá usted conmigo que la autonomía en muchas ocasiones ha sido un concepto ideológico en el sentido malo de la palabra, que ha encubierto básicamente dos cosas. Una, se ha llamado autonomía a hacer lo que me da la gana. Y dos, hacer lo que me da la gana solamente en el ámbito de las exigencias y no de las obligaciones. Y creo que este punto es un punto importante para vislumbrar hacia dónde me dirijo. Que no se nos entienda mal, nosotros somos partidarios del Estado autonómico, absolutamente. Ahora bien, el Estado autonómico hay algo primordial, que es el Estado democrático. Y tenemos la sospecha que este Estado democrático no ha querido dotarse de una administración democrática, y que socapa de autonomía no se ha hecho esta reforma y tampoco se ha hecho esta reforma en Asturias. Poco se ha avanzado en este camino. La administración que se ha ido generando en España y también en Asturias podría perfectamente tener aquellas características que llamaba Ortega del hombre masa, como le dije anteriormente. Reivindica muchos derechos, pero generalmente tiene pocas aplicaciones y coge pocas aplicaciones. Y apareció con toda la crudeza y con toda la fuerza, aparte de esta explosión, una explosión partenogenética. Se cogieron las células administrativas y, como usted bien sabe, sin fecundación de ningún tipo, la partenogénesis es que se van dividiendo en otros grupos, en otras células, y así fue duplicándose, utilizando incluso una consideración sideral, replicándose múltiples administraciones. Estas nuevas constelaciones planetarias siempre se dio un argumento para ella. Mejoran la operatividad y son más eficaces en la acción pública, porque hay que ser más competitivos. La galaxia asturiana
replicó al universo español y a partir de órganos centrales de la Administración Pública se fue creando toda una constelación de organismos públicos autónomos, el SEPA, el SEPEPA, el ERA, entidades siguientes, el Ente de Comunicación RTPA, el CES, el SERIDA, el SESPA, fundaciones, FUCOMI, FASAD, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, de hecho, llevamos gran parte de la mañana hablando de esto y en este Parlamento es un tema recurrente. Como este primer nivel de planetas llamados organismos autónomos dejó de brillar, pronto apareció otra nueva constelación de satélites, que más bien podríamos considerar casi, visto lo visto, de estrellas fugaces, que son sociedades de naturaleza privada, pero con una fórmula aparentemente muy simple, como acabamos de ver justamente ahora en lo que acabamos de hablar. El Estado, en lugar de actuar a través de su aparato público, constituye una sociedad mercantil reteniendo la propiedad de sus acciones. Bien, la totalidad de sus acciones, estamos hablando recientemente, por ejemplo, de HITPA, GISPASA, OASA, ITBASA, o bien en sociedades mixtas, que luego también veremos cuestionadas, como por ejemplo SOGEPSA. Mire, centro el tiro. Progresivamente el huerto del derecho administrativo se ha ido acotando. Se ha ido acotando. La matriz originaria en donde imperaba el derecho administrativo se ha ido reduciendo, el núcleo se ha ido reduciendo en esta nueva galaxia. ¿Y dónde estamos ahora? Pues usted lo acaba de presenciar, un día sí y otro también. Tenemos en esta Cámara innumerables consideraciones y conflictos con toda esta panoplia planetaria que tenemos en el Principado de Asturias, que parece que en contacto con la atmósfera Tierra se chamuscan, porque nos surgen problemas por todos los sitios. Hay que poner, consejera, orden frente al caos. Y ya aterrizando un poco más, usted dijo que iba a poner orden, que eso creo que se puede llamar perfectamente racionalizar. Racionalizar sería poner orden frente al caos. Y le invito a que me explique y que me comente cuál ha sido la efectividad que han tenido las dos leyes que sacó el Principado de racionalización del sector público. Y también, y termino porque me llega la hora, ¿qué tiene usted pensado hacer? Porque a la vista de los hechos, esto no está funcionando. Y sobre todo, otra pregunta de cariz filosófico. ¿Hacia dónde vamos? Ya hemos explicado de dónde venimos, ahora dónde estamos, pero realmente respecto a la administración pública asturiana, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es su modelo? Porque nosotros queremos hablar de esto en esta Cámara, lo consideramos absolutamente prioritario. Asturias necesita tener en el siglo XXI una administración pública eficaz. Y nosotros consideramos que tal como está ahora diseñada, no lo es. Y además se escapa en muchas ocasiones del control de los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señoría, dice que no cuestiona el Estado autonómico, pero lo primero que hizo fue cuestionarlo. Fue cuestionarlo porque cuestiona que la autonomía en sí da lugar a gastar, diciendo, como soy autónomo, puedo gastar en aquello en lo que quiera. Yo creo que hoy el Estado autonómico es una configuración de nuestro Estado que es muy importante para la prestación de los servicios públicos. Creo que está mejorando y a lo largo de los años, que se está perfeccionando, porque por mucho que digamos es todavía un Estado autonómico joven y tendrá mucho que avanzar, y en ello tendríamos que estar todos mejorando la autonomía, la capacidad para tomar decisiones de las comunidades autónomas, para poder prestar esos servicios en calidad, que yo creo que el Gobierno y en concreto el Partido Socialista sí cree en ese Estado autonómico. Habla de cómo se fue configurando desde el inicio, ya desde la época de Franco, cómo fueron saliendo distintas entidades. Mire, yo me voy a quedar en lo concreto. Es cierto que las cosas fueron cambiando mucho.
fueron cambiando mucho. Y como todo, como hablamos siempre con los mecanismos y los instrumentos de control, como todo, lo que se hace siempre es intentar enfocar los temas para mejorarlos. Y es verdad que cuando uno ve que se produce un error, es necesario decir, bueno, pues hay que caminar en una dirección o en otra, intentar corregir las actuaciones. En la legislatura pasada, y me centro en la pregunta que me hacía sobre lo que se ha hecho a lo largo de la legislatura pasada. En la legislatura pasada, nosotros nos habíamos comprometido a reestructurar y organizar ese sector público. Lo habíamos hecho porque considerábamos que era un momento con unas restricciones presupuestarias importantes, había que adaptarse a la realidad presupuestaria del momento, había una crisis económica importante y por una razón fundamental, porque las exigencias de los ciudadanos que pedían servicios públicos más eficientes, de mayor calidad, mejores servicios públicos y más información sobre la prestación de esos servicios públicos. Teníamos empresas, como bien dice, que hacía años que se habían creado y habían nacido con unos objetivos específicos que en este momento ya no tenían sentido. Era el tiempo, por tanto, de optimizar esos recursos públicos, de concentrarlos y de aunar esfuerzos para fortalecer, como digo, para fortalecer, que era lo que perseguía el Gobierno del Principado, para fortalecer el sector público, no para desmantelarlo. En varias ocasiones y desde entonces se actuó desde diferentes puntos de vista. Se actuó desde el propio presupuesto, como digo, por una realidad presupuestaria distinta. Y hoy se puede ver el presupuesto y se puede ver cómo ha cambiado la realidad desde entonces. Todo el sector público autonómico se ha adaptado a esa nueva realidad, a esa contención del gasto público. Se tomaron dos leyes específicas, o se hicieron dos leyes específicas de reestructuración y reordenación del sector público autonómico. Y después estamos trabajando, y es lo que estamos ahora, y en lo que hemos estado también trabajando toda la legislatura pasada, en la mejora de los procedimientos a través de los planteamientos de los distintos órganos de control, en mejorar esa transparencia, en que el ciudadano pueda tener más información, porque muchas veces discutimos y hablamos como si la transparencia fuese algo que lleva muchísimos años entre nosotros y es algo todavía muy nuevo, al que nos estamos adaptando todos, los partidos políticos, las cámaras legislativas, las administraciones públicas, todo el sector público autonómico. Desde el punto de vista presupuestario, y siempre lo hemos explicado en esta Cámara, porque ha sido un tema recurrente el sector público en la legislatura pasada, recurrente por parte del Partido Popular, por parte de Foro Asturias y seguramente que lo va a ser también en esta legislatura. El presupuesto del Principado de Asturias, en el año 2010, las transferencias que hacía su sector público, hablábamos de unos 2.070 millones de euros. Estamos en este momento hablando de 1.950 millones de euros en el año 2015. Lo repito muchas veces también para tener el diagnóstico y la situación en lo que estamos. Es el 82% de esos recursos, algo más de 1.600 millones, están en el servicio sanitario de salud, están en el servicio y en el ERA, es decir, en la atención en las residencias a nuestros mayores. Y si ampliamos ese recorrido y miramos a nuestro sector público, que todo el mundo dice que hay tanto satélite y es tan grande, decimos, ¿y qué tenemos? Tenemos al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, tenemos al Consorcio de Transporte, que además de gestionar el billete único, gestiona el transporte escolar. Tenemos a Cadasa, que no deja nada más que de poder gestionar lo que es el mantenimiento de nuestras depuradoras. Primero se construyen y después hay que mantenerlas. El Servicio Público de Empleo, el instrumento de promoción económica de IDEPA. Y con todo eso se llega al 96% de los recursos públicos. Y después podemos hablar del resto de lo que queda. Y podemos hablar, como habló, del ente de comunicación pública, que tiene 20 millones en el Principado de Asturias. Y podemos hablar después ya, pues eso, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, del Museo de Bellas Artes. Podemos hablar de todo eso y podemos decir, si es necesario, prescindir de alguno de esos organismos que prestan esa. El Gobierno está dispuesto a hablar, a debatir, como lo estuvo la legislatura pasada. Y como digo, siempre desde la intención y desde el objetivo de mejorar lo público, nunca ni desde el perjuicio ni tampoco desde los apriorismos. Porque cuando se plantea el sector público, y lo escucho también en la fuerza política que representa, siempre hablan para producir ahorros económicos. Y con eso vamos a solucionar los planteamientos, siempre son que se elimine el gasto superfluo, que se elimine el gasto corriente. Y siempre es el sector público. ¿Dónde sale el dinero? Del sector público autonómico. Y los recursos del sector público autonómico están donde le acabo de decir, donde están. Es muy difícil producir ahorros económicos si no tocamos lo que es lo fundamental que hemos dicho siempre. Entonces, al final, era lo que ocurría con el Partido Popular, porque
podemos hacer un discurso, pero después cuando hay que concretar en los números realmente no salen. Entonces es más fácil quedarnos en el planteamiento general, hablar de gasto superfluo, hablar de que tenemos un sector público muy grande, pero no concretamos porque después se desvanece el discurso porque los números no acompañan a las palabras. Hemos llevado a cabo esa reordenación y reestructuración porque había también que adaptar esas empresas y hemos actuado sobre 16 entidades, hemos llevado a cabo fusiones, hemos llevado a cabo supresiones, hemos cambiado objeto social para evitar duplicidades, en concreto con la Sociedad Regional de Recaudación, también con el SERPA, para evitar esa competencia con la iniciativa privada. Prácticamente todo se ha ejecutado, el compromiso al 100%, a excepción de dos entidades, como saben, sedes que no salió a subasta pública y no se vendió. Y lo que se hizo fue un plan de viabilidad que hoy sigue funcionando y después el HITPAD, del que hemos estado hablando anteriormente, porque no se podía hacer por la propia normativa de telecomunicaciones una gestión directa por parte de la Administración pública. Por lo tanto, de todas, se necesitaba un organismo intermedio. La propia normativa de telecomunicaciones así lo marca. Por lo tanto, ha existido ese compromiso del Principado a la legislatura pasada, se ha reordenado, se ha reestructurado, se ha intentado fortalecer y mejorar lo público, concentrar los recursos allí donde se necesitan y se ha avanzado en lo que yo creo que es ahora donde nos estamos centrando, que es en mejorar los procedimientos, unificar criterios, homogeneizar, eso es en lo que estamos ahora. Ya se han cerrado unas primeras instituciones de contratación de personal comunes para todo el conjunto del sector público que tramitaremos para ser aprobadas de forma inminente por Consejo de Gobierno, como me había comprometido en esta Cámara. Y estamos trabajando en esa ley de sector público que habla de todo, que regula todo el régimen jurídico de nuestro sector público autonómico. Por lo tanto, sí vamos a tener oportunidad de lo que hablamos, de ver a qué instrumentos de control hay que someter, qué publicidad tiene que hacer, qué régimen o qué contratación administrativa o qué contratación de personal, la estructura retributiva. Vamos a tener la oportunidad de hablar de todo ese sector público que comparativamente es un sector público en este momento moderado, que se está adaptando a una realidad presupuestaria y que tiene una función que desempeñar. Por eso digo que, aparte de los discursos genéricos, para poder avanzar en los temas es necesario concretar, que era lo que decía su señoría en su primera intervención, y va a ser un momento importante esa tercera ley del sector público para hablar de todo eso, porque hablaremos, en lugar de generalidades, de cosas concretas. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, mire, no hay nada más práctico que una buena teoría. No son generalidades, al revés. Mire la evolución. Órganos sanitarios, SESPA, GISPASA. Es un modelo perfectamente reconocible en lo que yo acabo de decir ahora, porque lo que sirven precisamente las teorías es para poder interpretar la realidad. Y no me acuse de jacobino en absoluto. Yo soy absolutamente partidario de la autonomía. Pero lo que digo lo mantengo. No se entienda por autonomía el que un organismo puede hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, el ERA. Sí, el ERA. El ERA, que lleva gestionando determinadas cuestiones desde hace años, y la asunción de responsabilidades sobre lo que está haciendo implica, porque, mire usted, precisamente reivindicar lo público consiste en que podamos hablar y dialogar sobre mejorar la gestión. Y la tesis que yo le he dicho es precisamente que de determinados niveles de desmantelamiento de la administración pública han ido acompañados porque los partidos políticos, y aquí el Partido Popular está incluido, y otros partidos, han colonizado la administración. Por eso le he hecho un recorrido histórico, y se ha llamado autonomía, con esta deriva que le estoy diciendo, administración, organismos autónomos, sociedades mixtas, porque ese planteamiento, que también se puede vislumbrar en el Principado, y no concretos como si el Principado debe dirigir un hotel o no, que yo creo que es quedarse con lo que no es importante. Hay 30 y tantos mil empleados públicos en Asturias y seguramente necesitamos que la gestión de su trabajo se modernice extraordinariamente, cumpliendo con principios naturalmente de legalidad, pero también de rendición de cuentas.
Y eso, además, es un derecho de los ciudadanos. Por ejemplo, estamos ahora inmersos en el tema de las listas de espera sanitarias, que es un tema muy importante y seguramente hay muchas causas para explicar el fenómeno. Pero no es un tema estrictamente sanitario, es un tema de gestión. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Es un tema de gestión. Luego, por tanto, donde hay que poner el punto es precisamente ahí, en la gestión. Una administración, precisamente porque creo en lo público, que deba ser eficiente huyendo de colonizaciones o de intereses corporativos, que es otro cáncer que puede tener en un momento determinado la administración. Y le cojo el guante, debatamos, pero debatamos el marco, porque el movimiento de los planetas solamente se entiende si se entiende la galaxia. Abramos el marco entero en el que estamos, porque yo creo que lo concreto se explica a partir de lo general. Gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra de nuevo la señora consejera. Gracias, señor presidente. Nada que decir. No digo que sea jacobino, pero sí, digo que es jacobino. Sí es verdad que cuestiona el Estado autonómico porque considera que la autonomía se emplea mal. Y yo no creo que la autonomía se emplee mal. Eso es lo que creo. Y creo que se ha avanzado mucho en este país y creo que se va a seguir avanzando y que se va a fortalecer ese sistema donde el que tiene que beneficiarse naturalmente es el ciudadano con la prestación de los servicios que recibe. Se lo decía, no quiero hablar más de lo que creo que dijimos en la primera intervención. Nosotros estamos dispuestos desde el Gobierno a mejorar el funcionamiento de lo público. Cuando hablaba y me refería a lo concreto es que yo muchas veces escucho en esta Cámara decir hay que eliminar el gasto superfluo, hay que eliminar el gasto corriente, pero nunca sé de qué están hablando. Porque al final, cuando hay que poner, números a las palabras, las cuentas no salen. Nadie me ha puesto encima de la mesa decir, con esto vamos a ahorrar esto, vamos a hacer esto. O es mejor que lo preste todo la administración pública, que es el discurso que oímos ahora también, que en lugar de una empresa pública o de un organismo público que ahora lo está prestando. Pero tampoco conozco ni los análisis ni los estudios en los que se basa ese análisis o por lo menos ese argumento. Y lo que digo, sí, hablemos de lo concreto, pero a eso me refiero, a lo concreto. Y cuando decía estamos dispuestos a mejorar el funcionamiento de lo público, a planteamientos que se hagan para mejorar lo que es la eficiencia de la prestación del servicio público y que espero que también que todos estemos dispuestos a descender, como digo, a lo concreto. Pero lo concreto es no quedarnos solamente en los enunciados generales, que no es lo mismo que el marco general, porque eso es lo que prefería. Un buen momento para hablar de todo esto lo vamos a tener porque vamos a discutir en esta Cámara de Gispasa. El Gobierno, hay una proposición, una iniciativa por parte de un grupo parlamentario de Podemos en esta Cámara, por lo tanto, vamos a hablar de un ente, de una entidad concreta. Pero además también el Gobierno ha terminado ya, o está a punto de terminar, un informe que se había comprometido en el acuerdo de investidura con Izquierda Unida, donde se hablará del funcionamiento de Gispasa, también de cuáles son las implicaciones en la gestión sanitaria y que incluirá también cuáles son las implicaciones económicas y entre ellas las fiscales de la disolución de la propia Gispasa. ¿Hablaremos de Gispasa? Seguramente, y hablaremos de eso concreto. Y hablaremos, y es una oportunidad, lo que le decía, y espero poder contar con ese diálogo que es más bien sincero, hablando la tercera ley del sector público, que nos permite ver un marco general, ese régimen jurídico, patrimonial, órganos de control a los que tienen que estar sometidos, estructura retributiva, que nos permita darle una coherencia a todo nuestro sector público. Y creo que es un buen momento para hablar de todo ello y para poder llegar a acuerdos para tener un sector público cada vez más transparente, que dé más información y que, naturalmente, preste esos servicios públicos que, al fin y al cabo, es por lo que todos estamos aquí, para mejorar, como digo, para mejorar considerablemente y siempre a través de los distintos instrumentos el funcionamiento de lo público. Gracias, señora consejera. Para fijar posición tiene la palabra el Grupo Foro Asturias.